Ana, ¿lo pueden ver? Sí. Sí, vi. Ok. Quiero que eh, para este modelo esta imagen se la graben, ¿ok? La tengan bien grabada porque esto les va a resumir muchísimo el modelo. Hay una unión entre el pensamiento, las emociones y las conductas o las acciones, ¿ok? El modelo cognitivo-conductual es aquel que habla del pensamiento, emoción y acción de forma general, ¿ok? Es decir, nosotros podemos pensar algo, ¿no? De alguna situación. Esta situación nos va a generar una emoción y esta emoción nos va a llevar a una acción, actuar de determinada forma, ¿ok? O lo podemos tomar incluso desde acá. Una conducta que hagamos nos va a desembocar un pensamiento y posteriormente tendremos una emoción de ello, ¿no? Podemos partir de cualquier parte de este círculo, ¿no? De pensamiento, emoción, acción. ¿Ok? Entonces vamos a verlo hoy de forma más general y tenemos que situarnos como en todo a los antecedentes. Así como en psicoanálisis vimos los antecedentes como Charcot, la hipnosis, todo ello. Vamos a ver cuáles son los antecedentes aquí que son más filosóficos, no más de la filosofía. Bueno, vamos a tomar aportaciones, por ejemplo, de Zenón de Sitio, ¿no? El cual nos dice esto que es muy interesante. Él aboga por la idea de que los pensamientos tienen un papel relevante en la conducta humana. Suena un poco lógico, pero este fue el primer indicio, porque fue en el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Entonces, él nos va a decir que los pensamientos tienen un papel muy importante en la conducta. Esto lo vemos como un antecedente. Otro es de Cicerón, ¿no? Séneca y Epícteto. Abogan por la misma idea, ¿no? Apoyaban a Zenón. Epícteto nos va a decir, los hombres no se perturban a causa de las cosas, sino por las interpretaciones que de ellas hacen. Es decir, él nos va a decir que puede ocurrir una situación, pero la situación tal cual, la situación pura, no va a ser la que nos vaya a perturbar o generar algo dentro de nosotros, sino que es más bien lo que nosotros interpretemos de esta situación. Ujú. ¿Ok? Es por ello que hay personas que, por ejemplo, en la infancia, sus papás fallecieron y hay quienes a raíz de esto se vuelven personas muy amargadas, muy asociales, ¿no? Y hay personas que por lo contrario son muy generosas, ¿no? Porque quieren dar aquello que no obtuvieron por parte de sus padres, ¿no? Entonces, la misma situación va a tener un impacto distinto en ambas personas porque ambas lo interpretan de forma distinta, ¿no? Esto es algo muy importante en este modelo. Y esto es algo que va a prevalecer a lo largo de todo el modelo. Las situaciones en sí no son las que nos van a perturbar, sino la interpretación y lo que nosotros sintamos a partir de ellas, ¿no? También tenemos orígenes en el budismo y en el taoísmo, que nos van a decir que hay ideas similares, ¿no? Nos dicen, las ideas determinan los sentimientos. Entonces, el control de los sentimientos se puede lograr mediante un cambio en las ideas. Aquí ya nos mete un elemento más que son las ideas, ¿no? Tenemos sentimientos, ¿no? E ideas. Entonces, los sentimientos van a poder cambiar en el momento en el que cambiemos la idea, ¿no? Y esto va obviamente a afectar directamente en la conducta o en las acciones que hagamos. Finalmente tenemos a Adler, ¿no? Como parte de los antecedentes de hace muchísimo más tiempo, que nos va a decir que el ser humano está determinado por el significado que da a sus acontecimientos y experiencias. Entonces, de todos estos antecedentes que vimos de hace muchísimo tiempo, rescatamos que todos abogan porque los acontecimientos per se no son los que nos van a afectar, sino que es la interpretación que hagamos de ellos. Y para poder cambiar el sentimiento que estos nos generen, tenemos que hacer un cambio en las ideas, ¿no? Porque es más sencillo hacer un cambio en la idea que hacer un cambio en la emoción, porque la emoción va a medir a consecuencia de algo, mientras que la idea la podemos modificar directamente, ¿no? Pues bueno, ahora, en torno a los elementos más actuales, tenemos que este modelo, como ya supongo que ustedes se venían imaginando, tiene origen también en el conductismo, ¿ok? Eh,
El conductismo es lo que vimos en la tercera sesión del modelo conductista, que nos va a hablar de que todas las conductas, ¿no? Las hacemos mediante por estímulos, reforzadores y demás cosas, ¿no? Y que, que el ser humano es un ser, pues, pasivo en ese sentido, porque el ambiente lo afecta directamente a él, ¿no? Entonces, este es uno de los orígenes de este modelo. Dice, para algunos este modelo representa el estudio de los procesos mentales, especialmente de orden cognitivo, a partir del paradigma experimental. Muchas personas que ustedes vayan a conocer a lo largo de la carrera, ¿no? Maestros incluso les van a decir que el modelo cognitivo conductual es aquel que se encarga específicamente de estudiar todos los procesos mentales, ¿no? Y que está sustentado en el paradigma experimental. ¿Recuerdan en qué consistía este paradigma? Lo vimos en métodos de investigación, paradigma experimental. Pues es aprender por medio de la empiria, ¿no? De la experiencia. Ajá, exactamente, el paradigma experimental, sus técnicas son empíricas, ¿no? Es decir, y está obviamente unido muy fuertemente al positivismo. Es decir, el paradigma experimental, al igual que el positivismo, nos va a decir que todo conocimiento veraz es únicamente válido cuando lo podemos observar y cuantificar. ¿No? Observar, cuantificar. Son dos elementos muy importantes. Entonces, a través de varios estudios experimentales es que pudieron sustentar más este modelo. Es por ello que hoy en día el modelo cognitivo-conductual es un modelo que ha demostrado mucha eficacia en el tratamiento de trastornos mentales, ¿no? Cambio de conductas, de hábitos, o sea, ha mostrado muchísimo avance en este sentido, ¿no? Es de los que más, o sea, es el que más tiene documentado, ¿no? Bueno, y algo muy interesante de este modelo es que las variables que estudia este modelo son variables que tiene en común junto con otros modelos, como los pensamientos, las emociones, el cómo aprendemos, ¿no? El modelo humanista, por ejemplo, va a estar a cargo, por ejemplo, mucho de la emoción, ¿no? De las emociones, de las necesidades. El modelo psicoanalítico, por ejemplo, de los pensamientos, ¿no? Lo va a abordar de otra manera distinta a este modelo, pero es una variable también común, los pensamientos. Entonces, este modelo tiene variables de estudio común con otros modelos, por ello es que este modelo es muy interesante y ya se podrán imaginar el por qué es que este es muy utilizado o es el que es utilizado en el área clínica en sectores de salud, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál va a ser uno de los propósitos de este modelo? Generar pensamientos y autoverbalizaciones capaces de cambiar el rumbo de la conducta. Se constituye como una variable importante que no puede obviarse por el hecho de que no existan métodos suficientemente rigurosos para evaluarla científicamente. Es decir, el modelo cognitivo conductual sí tiene orígenes en el conductismo, pero no es conductismo, porque el conductismo tiene métodos muy rigurosos, o sea, va a estudiar las variables únicamente cuando se puedan medir, ¿no? Cuando se puedan cuantificar, cuando se puedan operacionalizar, ¿no? Y si no se puede, entonces no entra dentro de las variables. Es por ello que las variables intrapsíquicas quedan fuera del estudio del modelo conductista. Pero el modelo cognitivo conductual nos va a decir que no por el hecho de que no haya métodos científicos así estrictos, rigurosos, para poder estudiar eso que llamó caja negra, quiere decir que ya no los tenemos que estudiar. No, porque o sea, estas variables están dentro de lo que estudia la psicología, ¿no? Entonces, dice que nos va a decir que por el hecho de que no se puedan estudiar de forma rigurosa, no es motivo para dejarlas de estudiar, ¿no? Hay que utilizar otros métodos para poder estudiar estas variables, ¿no? Para poder generar precisamente pensamientos y autoverbalizaciones que sean capaces, que puedan cambiar la conducta, ¿no? Y bueno, tenemos aquí a dos nombres, ¿no? Que estos van a venir en el examen, Chomsky y Piaget, que están dentro del modelo, de los orígenes de este modelo. ¿Qué onda con Chomsky? Bueno, Chomsky nos va a hablar de algo muy importante que es la gramática generativa. ¿Alguien ha leído algo de Chomsky o conozca a Chomsky? Creo que no. Me Yo suena, no pero la tampoco. verdad te mentiría porque no me acuerdo.
¿No? ¿Alguien más en corrientes, en historia? Había, y he leído sobre Piaget, pero de Chomsky no. Ok, bueno, vamos a ver qué onda con ellos dos, ¿va? Chomsky. Él nos va a dar un elemento muy importante para los orígenes, que es la gramática generativa. La gramática generativa se puede resumir en tres puntos. Esta es el tratamiento formal riguroso para la gramática como primer punto. El segundo es que nos va a decir que hay un determinismo de la existencia de un generador de lenguaje. Y la tercera es que tenemos todos de manera innata la existencia de la competencia para adquirir el lenguaje. ¿Qué onda con esto? Bueno, Chomsky, para poder hablar sobre la gramática generativa, se apoya mucho en Immanuel Kant, ¿no? Immanuel Kant nos va a decir que nosotros podemos aprender gracias a que tenemos un lenguaje, ¿no? Es decir, según Kant, nosotros aprendemos gracias a un lenguaje, es decir, recibimos estímulos del exterior, los cuales vamos a interpretar gracias a que hablamos, gracias a que tenemos un lenguaje, ¿no? O sea, si algo sucede en el mundo exterior, podemos saber qué pasó, podemos interpretarlo, decirlo en palabras, gracias a que hay un lenguaje. Entonces, esta es la idea en la que se centra la gramática generativa de Chomsky, ¿no? Chomsky nos va a decir que todos los seres humanos, de forma innata, tenemos una forma gramatical igual, ¿no? Ya sea que seamos mexicanos, europeos, estadounidenses, todos de forma innata tenemos una gramática, la cual nos va a permitir poder hablar, poder adquirir el lenguaje, ¿no? Entonces, es gracias al lenguaje que podemos aprender y ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué pasa con los bebés? O sea, los bebés no hablan, sino que aprenden a hablar. Es decir, primero viene, según lo que hemos entendido, los bebés primero aprenden a hablar y no es que por el lenguaje aprenden, ¿no? Entonces, Chomsky aquí es donde nos va a decir, todos desde que nacemos tenemos una gramática innata, tenemos la capacidad de poder hablar. No es algo que aprendamos, sino que ya es algo que está dentro de nosotros que lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, es gracias a esta gramática innata que podemos aprender a hablar un lenguaje materno. Y es gracias también a esta gramática generativa, ¿no? Que nos va a decir que tenemos una gramática innata, que podemos también aprender otros idiomas, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque la gramática del idioma tenga diferencias, ¿no? Por ejemplo, del inglés al español tenga diferencias gramaticales, es la gramática innata que tenemos como humanos la que nos va a permitir aprender también la gramática del inglés, ¿no? Y es gracias a esto también que podemos traducir, ¿no? Entonces, es gracias a que tenemos una gramática innata que podemos aprender otros idiomas, pero esto siempre va a ser a partir de la lengua materna, ¿no? Entonces, Chomsky nos va a decir que aprendemos a hablar no porque lo aprendamos tal cual, sino porque ya es algo innato, que se va a dar de forma natural, el hablar. Y es gracias a esta gramática innata que todos tenemos, independientemente del lugar donde hayamos nacido, que podemos aprender otros idiomas, ¿no? Entonces, esto de forma general es la gramática generativa, ¿no? Aquello que nos va a generar un lenguaje, o sea, hay una gramática innata que nos va a generar un lenguaje capaces de poder hablar y poder interpretar lo demás, ¿no? Y Chomsky, bueno, obviamente nos va a decir que para poder hablar tenemos que escuchar a otros hablar. Es decir, tenemos que escuchar hablar a las personas de entre los 0 años al sexto año de vida. Si del 0 año al sexto año de vida no hemos escuchado a nadie hablar, es decir, el bebé no escucha una sola palabra, va a ser muy difícil que hable posteriormente. O sea, se le va a dificultar, no el que hable. Pero si obviamente habla, se le habla en los primeros 6 años de vida, pues no va a tener problema con el lenguaje, ¿no? Por ello que si, por ejemplo, yo como mexicano me voy a Estados Unidos de bebé, no, o sea, nací aquí en México, pero fui a Estados Unidos, es por ello que yo voy a poder aprender a hablar inglés y español, ¿no? Porque tenemos una gramática innata que nos va a permitir esto, ¿no? La adquisición del lenguaje. Entonces, Chomsky es mucho a esta parte del lenguaje, de la gramática, de cómo adquirimos el lenguaje, ¿no?
para que lo tengan ahorita ya en su repertorio de conocimiento general. Chomsky, lenguaje, gramática, cómo adquirimos el lenguaje, ¿no? Entonces, ¿por qué Chomsky entra dentro de los antecedentes del modelo cognitivo-conductual? Porque el modelo cognitivo habla de la cognición, del aprendizaje y obviamente el lenguaje es parte importante del aprendizaje, ¿no? Y algo muy importante, si Kant nos dice que a través del lenguaje es que nosotros aprendemos porque lo que vemos, estímulos exteriores, los interpretamos en la gramática innata, ¿no? Y los pasamos a nuestra lengua materna, entonces habla también de la interpretación, ¿no? Que veíamos aquí, que dice que las situaciones como tal no nos van a generar algo, sino que es la interpretación que hagamos, ¿no? De estos acontecimientos, ¿no? La interpretación. Entonces, bueno, no sé si hasta ahorita tengan alguna duda de cuál es la relación de estos filósofos de hace mucho tiempo con, por ejemplo, Chomsky. No, por ahora yo no. Igual no. Va. Entonces, bueno, acuérdense, si tienen alguna duda, en cualquier momento me pueden interrumpir. No quiero que esto sea lo más fácil de entender. Bueno, Piaget, ¿no? Que supongo que más de ustedes habrán escuchado hablar de Piaget. Es otra de las personas que están dentro de los antecedentes del modelo cognitivo-conductual. Piaget está dentro de esta gama del constructivismo, ¿no? Y hablo de él desde los años 20. Nos va a decir que el constructivismo habla de la relación del sujeto y su entorno y la importancia que adquiere el pensamiento en la construcción de la realidad. Piaget nos va a decir que nosotros tenemos esquemas mentales. No sé si ya hayan escuchado este término de esquemas mentales que habla el constructivismo. Eh, los esquemas mentales son aquellos conocimientos que tenemos, ¿no? Parciales tal vez de algo, ¿no? Tenemos un esquema mental de, por ejemplo, si yo les digo bicicleta, pueden ustedes imaginarse una bicicleta, ¿no? Cuáles son sus componentes, para qué es, algún color, ¿no? O sea, tienen un esquema mental de bicicleta. Cuando eran niños, si nunca hubieran visto una bicicleta, pues no tendrían ni idea de lo que es, ¿no? Pero en el momento en el que ven, no interactúan con la bicicleta, es que se forma, ¿no? Este esquema mental se forma, ¿no? Y Piaget nos va a decir que nosotros no es que andemos por la vida creando nuevos esquemas, sino que contamos con esquemas previos, los cuales vamos a reconstruir, ¿no? Es decir, tenemos aprendizajes previos que lo único que hacemos es reconstruirlos. Por eso se llama constructivismo, porque el conocimiento que nosotros ya tenemos, el aprendizaje que tenemos previo, lo vamos a reconstruir. Por ejemplo, un niño puede ver el fuego, ¿no? Y sabe, y lo nombra, ¿no? Esto es el fuego, esto es fuego. Ok, sabe qué es fuego, sabe cómo luce. Y su esquema mental de fuego hasta ese momento es una llama, es una flama, no es algo amarillo, ¿no? Que genera humo o que genera calor, ¿no? Y este es su esquema mental de fuego. Pero si el niño en un momento determinado mete la mano al fuego, se va a quemar y va a adquirir un dolor. Entonces su esquema mental de fuego se va a reconstruir, ¿no? Y va a adquirir un nuevo conocimiento, ¿no? De que el fuego ahora va a tener más amplio su esquema mental de fuego. Ok, es algo que da calor, es una flama, es algo que genera humo y que además quema, ¿no? Que genera dolor. Entonces, Piaget nos habla de esto, ¿no? De los esquemas mentales que son, entra dentro de esta parte del constructivismo, ¿no? Y por eso es que esta es la relación del sujeto y entorno, ¿no? Sujeto, en el ejemplo que di, el niño, y entorno, pues, la flama, ¿no? En este caso. Y obviamente todo esto es importante para poder adquirir conocimiento, para poder construir la realidad, ¿no? Desde que somos niños hasta que crecemos, vamos reconstruyendo los esquemas mentales que tenemos para poder saber qué es la realidad, ¿no? O tener una idea parcial de lo que es la realidad, ¿ok? Entonces, esto es el constructivismo de Piaget y entra dentro de los orígenes del modelo cognitivo-conductual. Entonces, aquí ya hay una diferencia del modelo conductista, ¿no? Y el modelo cognitivo-conductual. ¿Por qué? Se pasa del modelo situación-respuesta al modelo estímulo-organismo-respuesta.
¿no? Mientras que en el modelo cognitivo-conductual teníamos estímulo-respuesta y ya, aquí tenemos estímulo-organismo-respuesta. Dense cuenta que mete la variable de organismo, ¿ok? Entonces aquí ya cambia el conductismo, ¿ok? Aquí ya mete esta caja negra, ¿no? El psicoanálisis lo entendió en términos de hay un inconsciente, hay un preconsciente, un consciente, ¿no? Y aquí lo va a ver en términos de hay un organismo, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver cuáles son algunas cuestiones básicas, ¿no? Algunos presupuestos básicos, conceptos muy básicos de este modelo. Y el primero va a estar en torno a el valor de las cogniciones, ¿ok? Nos va a decir, las variables organísmicas adquieren mayor importancia y las situaciones y las situacionales se extienden a situaciones reales o percibidas. Es decir, ya la variable importante no va a ser el estímulo, sino va a ser el organismo, ¿ok? Ya esta es la que va a adquirir mayor importancia y va a estar obviamente encaminada a la situación, o sea, no se deja de lado la situación, pero lo importante va a radicar aquí, en la variable de organismo, ¿ok? El modelo estímulo-organismo-respuesta no es lineal, sino de interacción recíproca entre estos parámetros. Esto se refiere al que yo les decía en la portada de este modelo, de esto, de emoción, pensamiento, acción. No es que sea algo lineal de que parte de aquí y luego aquí, sino que es algo que está en un dinamismo constante, ¿ok? No hay un punto de partida, sino que hay una interacción recíproca entre cada una de estas variables, ¿no? Y bueno, aquí tenemos que Mayor y Labrador nos van a decir para ellos cuáles son las mayores aportaciones o cuál es lo más importante de este enfoque cognitivo-conductual. Lo más importante de este enfoque, según ellos, es primero y número uno, se acepta que la actividad cognitiva del sujeto desempeña un rol importante en el desarrollo de conductas adaptativas o desadaptativas y en la creación de patrones afectivos a través de los procesos cognitivos. ¿Ok? Entonces, nos va a decir que la cuestión cognitiva, ¿ok? Los pensamientos, las ideas, las emociones tienen un papel fundamental en las conductas y esto va a determinar si las conductas que hagamos son adaptativas o desadaptativas, ¿no? Y obviamente esto va a crear un patrón, ¿no? Dependiendo, obviamente una persona que tenga cogniciones más desadaptativas, obviamente va a tener conductas más desadaptativas. No va a ser un patrón más constante en la vida de esta persona, ¿no? Entonces, Labrador y Mayor nos va a decir que la cognición tiene un papel importante en la conducta, ¿ok? El segundo es que los procedimientos que activan los procesos cognitivos se dieron por el paradigma experimental y por ende deja fuera los presupuestos psicodinámicos. ¿A qué le suena este segundo punto que nos dicen Labrador y Mayor? ¿Cómo ustedes lo interpretarían esto? Que, ay, no sé, es que, o sea, lo entiendo como que se basaron un poco en la experimentación y ahí fue cuando observaron cómo afectaban los procesos cognitivos en la conducta y deja de lado pues lo que tiene que ver con el psicoanálisis y el inconsciente y todo eso que ellos plantean, bueno, que Freud plantea. Exactamente. Obviamente este modelo también tiene sus orígenes en la teoría cognitiva, ¿no? Teoría cognitiva fuerte y débil, ¿no? Que no sé si habrán escuchado de ella, pero que incluso compara a las funciones cerebrales, ¿no? A los procesos mentales con computadores, con ordenadores, ¿no? Y obviamente hicieron mucha investigación con el paradigma experimental para poder entender cuáles son estos procedimientos que van a activar los procesos cognitivos, ¿no? Y obviamente toda esta investigación deja fuera lo psicodinámico, es decir, lo psicoanalítico, ¿no? Eh, Porque un ejemplo de ello puede ser los autorregistros que yo les di en la clase de conductismo, en donde
para poder evaluar la conducta, ¿no? Tenemos que hacer un registro de la conducta de cada día, de cada hora, lo que sentimos, lo que pensamos. Es decir, está cuantificando, ya que está entrando el paradigma experimental, ¿no? Entonces, deja de fuera todo lo psicodinámico porque el modelo, ni el cognitivismo, ni el modelo cognitivo-conductual, ni el conductismo, mucho menos, hablan del yo, el ello super yo, lo inconsciente, no. Hablan únicamente de emociones, pensamientos, ¿no? Pero no le interesa al modelo cognitivo-conductual el origen inconsciente, ¿no? De esto, sino que le interesa saber cuál es la situación que desencadenó la emoción, pero no le interesa saber lo inconsciente de esta situación, ¿no? Entonces, aquí este es un punto importante también, ¿no? Que obviamente esto está basado en el modelo, en el paradigma experimental y deja fuera todo lo psicodinámico, ¿no? Y el tercer punto importante es que la terapia de evaluación se centra en el análisis de los procedimientos cognitivos desadaptados y en la facilitación de experiencias de aprendizaje que pueden modificar las cogniciones y los patrones de conducta a ellos vinculados. Es decir, todas las terapias, ¿no? Y todas las evaluaciones desde este modelo van a estar enfocadas o van a tener el objetivo de poder analizar los pensamientos desadaptativos, ¿no? Para poder generar un impacto en la conducta, ¿no? Para poder cambiar la conducta. Esto a través, obviamente, de aprendizajes que nos vayan a ayudar a poder modificar la conducta y que por ende también contrarresten estas cogniciones desadaptativas, ¿no? Entonces, esto es lo que Labrador y Mayor nos dicen que son como los aportes más importantes de este modelo, ¿no? Ahora viene un personaje bastante importante y central en el modelo cognitivo-conductual, que es Beck, ¿no? Aaron Beck. No sé si alguno de ustedes habrán escuchado sobre Beck. Sí, solamente me suena por el... Ay, ¿cómo se llama esa prueba? La de depresión. Solo El por eso me inventario. suena. Ándale ese. El inventario de Ok, depresión de Beck. ándale, sí. Muy bien, pues Beck es como por ejemplo el Lacan, ¿no? O el Jung, o Anna Freud, o Melanie Klein del modelo cognitivo-conductual, ¿no? Aaron Beck. Él nos va a decir que los presupuestos más importantes de este modelo van a estar en 6 puntos importantes, ¿no? Dice Beck y otros resumen los presupuestos de este modelo para la evaluación en, el primero es, la experiencia es un proceso activo. Aquí ya hay una diferencia con el conductismo, ¿ok? Que incluye tanto la inspección como la introspección, ¿ok? Esto ya se diferencia del modelo conductista porque el modelo conductista nos va a decir que el sujeto es un sujeto pasivo, es decir, que el entorno impacta directamente al sujeto. Aquí nos va a decir que no, que todo es un proceso activo, ¿no? Y que para poder evaluar tenemos que tomar tanto la inspección como la introspección. Es decir, que podamos evaluar lo que vemos, pero que también el sujeto se pueda evaluar a sí mismo, ¿ok? Puede ser un proceso de introspección, de autoanálisis también, ¿no? El segundo punto importante de este modelo, según Beck y otros autores, es que las cogniciones son el resultado de la interacción de estímulos externos e internos. Otra diferencia con el modelo conductista, ¿no? Porque el modelo conductista no toma en cuenta las variables internas, únicamente las variables externas, ¿no? El siguiente, a partir de las cogniciones de un sujeto, se hace evidente su modo de evaluar la situación, ¿no? Es decir, podemos ver que dependiendo de cómo la persona piense, cómo la persona sienta, cómo la persona interprete una situación, ¿no? Es que vamos a poder ver cómo va a actuar y podemos que ver cómo vamos a evaluar cómo la persona va a evaluar la situación, ¿no? Obviamente, si la persona de una situación piensa mal de la situación, obviamente la va a evaluar totalmente como una situación mala, ¿no? Y esto ya lo podemos inferir gracias a las cogniciones que la persona tiene, ¿no? El siguiente es, las modificaciones de las cogniciones de una persona influyen en su estado afectivo y en su conducta. Es decir, aquí ya entra también lo emocional. Dependiendo de cómo una persona piense una situación,
la sienta, ¿no? Es que también va a generar una emoción, ¿no? Va a afectar en el estado, vaya, afectivo de la persona y de la conducta, como ya veníamos hablando, ¿no? Entonces, aquí ya podemos enlazar cognición, lo afectivo, lo emocional y la conducta, ¿no? Ya ahí podemos aquí con esta cuarta unir estas tres. Quinto, mediante la terapia psicológica, obviamente de corte cognitivo-conductual, un paciente puede darse cuenta de sus distorsiones y errores cognitivos. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Los errores cognitivos y las distorsiones son eh, formas o patrones del pensamiento que solemos tener que son desadaptativos, ¿no? Ya vamos a ver cuáles y siento que les van a llamar mucho la atención, ¿no? Y que incluso podrían identificarse con alguno. Y el sexto es que la modificación de estos constructos erróneos pueden producir una mejora clínica. Es decir, muchos de los trastornos, ¿no? Van a tener distorsiones cognitivas de base, ¿ok? Por ejemplo, la depresión de base va a tener distorsiones cognitivas y errores cognitivos. Y obviamente, modificando estos errores cognitivos, vamos a poder tener una mejora clínica, en este caso de la depresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, estos errores cognitivos se van a formar a partir de los pensamientos que tengamos de la situación. Se llama en el modelo cognitivo-conductual como pensamientos automáticos. ¿Alguien quería hablar? Sí, yo. Ajá. ¿Qué técnicas emplean los psicólogos para, bueno, en el área clínica, bueno, un psicólogo que está dando terapia, qué técnicas emplean para trabajar con esos errores? ¿Vas a hablar de eso? O sea, como... Sí, bueno, entonces después. sí, pero bueno, adelantando a tu pregunta, obviamente todos tienen que partir del modelo cognitivo-conductual, es, por ejemplo, la reestructuración cognitiva. Esa es una técnica para poder cambiar estas distorsiones y errores cognitivos, ¿no? Para poder tener una mejora clínica del trastorno que estemos tratando. La reestructuración cognitiva, la terapia cognitiva, la de Beck es otro, ¿no? Las autoinstrucciones, ¿no? Eh, ¿Qué otro se me ocurre? Bueno, ya los vamos a ver más adelante, ¿no? Pero de forma general los más importantes son las autoinstrucciones y la reestructuración cognitiva. Ok. Otra pregunta. Ajá. Para hacer esto, o sea, tú primero tienes que darte cuenta del problema, ¿no? Esto o esas técnicas las podría emplear, por ejemplo, si yo me doy cuenta de que yo tengo un problema y de que estoy mal en una situación, ¿puedo emplear alguna de esas técnicas para yo trabajar conmigo misma sin ser profesional? Sí, y es lo Ok. que precisamente pretende la terapia cognitiva, la terapia cognitiva de Beck. Es lo que precisamente trata y las demás derivadas del modelo cognitivo-conductual. El psicólogo, ¿no? Y es aquí donde entra el cliché, ¿no? De que el psicólogo te da consejos, te va a ayudar, va a Ajá. resolver tu problema y no. El psicólogo te va a dar estrategias, te va a dar técnicas, te va a dar métodos para que tú solito o solita puedas generar un cambio, ¿no? Y que con esto haya un bienestar, ¿no? O en el cambio, en el ámbito clínico, eso por ejemplo en la salud, ¿no? En psicología de la salud. Y en el ámbito clínico donde hay un trastorno, igual se le dan técnicas tanto a la persona o también puede ser a la familia de la persona para poder ayudar a modificar estos pensamientos distorsionados, estos errores cognitivos y que pueda tener un cambio, ¿no? Entonces, esto es lo que pretende precisamente la terapia, porque por eso se llama modelo cognitivo-conductual. Lo cognitivo en el aprender, en el enseñar, no enseñarte a algo, ¿no? Y en el conductual, de a partir de este aprendizaje cambiar tu conducta y por ende tener un bienestar. Ok, gracias. ¿Ah? Bueno, y aquí les pongo una frase que dice, el sujeto es agente de su realidad y tiene poder para actuar sobre sí mismo, que es un poco lo que me preguntabas ahorita, y sobre la situación o contexto que le envuelve, ¿no? Aquí también se respondería a tu pregunta, ¿no? De que este modelo no pretende que yo como psicólogo te voy a cambiar, sino que yo como psicólogo te voy a facilitar, ¿no? Tu cambio mediante herramientas, pero es un cambio que tú vas a hacer. Por eso es que en el ámbito clínico, uno de los requisitos para la terapia
es que la persona esté dispuesta, ¿no? A llevar a cabo las actividades y que sobre todo acepte que hay un problema, ¿no? Porque si no acepta que hay un problema, pues no va a estar dispuesto a llevar a cabo las actividades. Y obviamente al no estar dispuesto no va a tener un poder de cambiar su realidad, ¿no? Es aquí de donde es parte este principio de la terapia, ¿no? De psicológica en general. ¿Va? Ok. Va. Bueno, este modelo, y esto es una pregunta de examen, este modelo tiene su unidad de análisis en la cognición y la explican mediante la variable organísmica, ¿ok? Que se puede simplificar con una O. Que puede quedar condicionada a aspectos biológicos como la genética, fisiología, neurología y a los pensamientos y sentimientos, ¿no? El modelo cognitivo-conductual va a ir mucho de la mano también con el modelo neuropsicológico, ¿no? Porque el modelo neuropsicológico, va a estudiar cuestiones más del sistema nervioso central que están afectando a la conducta de las personas, ¿no? De forma general, el modelo neuropsicológico estudia la relación entre el cerebro y conducta, ¿no? Entre el sistema nervioso central y conducta. Entonces, es por eso que va muy de la mano con el modelo cognitivo-conductual, porque el modelo cognitivo-conductual también puede trabajar con aspectos genéticos, fisiológicos o de neurología, ¿no? Porque un problema, no ustedes imagínense un problema que tengan ustedes, ¿no? Que a ustedes les afecte. Puede ser de origen biológico o de origen psicológico, su problema, ya ustedes determinarán dependiendo, ¿no? Veíamos en métodos de investigación, yo les preguntaba en aquellas sesiones de hace ya mucho tiempo, ¿qué es un problema? ¿No? ¿Qué es un problema? Y ustedes, bueno, me estaban dando varias respuestas y yo les decía, un problema es un obstáculo, ¿ok? Que te va a afectar a ti directamente, hacer cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, que la puerta de mi cuarto rechine mucho no es un problema, eso sería una avería, ¿no? Porque no me está no me está haciendo obstáculo para nada, únicamente es una molestia, ¿no? Pero un problema es algo que me va a crear un obstáculo para hacer determinada cosa, ¿no? Entonces, ustedes imagínense un problema, ¿no? Y obviamente si es un obstáculo puede ser tanto biológico o psicológico. El modelo cognitivo-conductual va a poder apoyar ambos casos, tanto si es biológico o es psicológico. Por ejemplo, podemos ayudar a una persona con estrés o con depresión, que es algo psicológico, tanto podemos ayudar a personas con síndrome de Down, ¿no? A facilitarles su aprendizaje, ¿no? Porque ellos, no por el hecho de tener síndrome de Down, que es una cuestión genética, ¿no? Una cuestión a nivel cromosoma, no por el hecho de que tengan este síndrome, quiere decir que no puedan aprender. O sea, lo podemos hacer, ¿no? Entonces, pero obviamente podemos también intervenir con ellos, con personas con síndrome de Down. Si es que tienen alguna dificultad, no hay muchos que no tienen dificultades, pero podemos ayudarlos a que potencialicen sus habilidades, ¿no? Porque no nos importa a nosotros si el origen es genético o psicológico. Nos importa que pueda realizar conductas que le generen un bienestar, ¿no? Desde esta perspectiva, y es por ello que la unidad de análisis no está ni en lo biológico ni en lo psicológico, sino en la cognición, porque esta nos va a derivar al pensamiento o al pensamiento generado por lo biológico, ¿no? Bueno, con todo lo anterior se puede pensar en el autocontrol. Estrategias de autoinstrucción sirve como indicio para la variable regulación. Es decir, todo lo que yo les he dicho ahorita, ¿no? De que la teoría cognitivo-conductual o la terapia cognitivo-conductual te va a dar estrategias para que tú logres un cambio en ti, nos hace pensar en el autocontrol, en la autorregulación. Esa es una variable muy importante también para este modelo. Es una variable que el modelo conductista dejó de fuera, ¿no? Porque la regulación nos remite a pensar que el sujeto es un sujeto activo, que él como sujeto puede actuar en el ambiente, sobre su ambiente, mientras que el modelo conductista nos va a decir que el ambiente actúa sobre el sujeto, ¿no? Entonces aquí ya hay otra diferencia, mete esta variable de la regulación autocontrol.
¿Y cómo definimos la regulación? Lo definimos así. El individuo es capaz de cambiar o controlar su propia conducta, no solo mediante la manipulación de premios o castigos, como diría el conductismo, sino por efecto de su propia reflexión, lo que lleva a aceptar como mecanismo y técnica de modificación de conducta la estructuración o reestructuración cognitiva, ¿no? Que es lo que yo les mencionaba hace un momento, de cuáles son las técnicas para poder cambiar, ¿no? O que utilizan los psicólogos cognitivo-conductuales. La reestructuración cognitiva es una de ellas, ¿no? Es toda una técnica para poder cambiar los pensamientos negativos y poder generar hacer un cambio y por ende tener un bienestar, ¿no? Entonces, esto ya difiere ya mucho del modelo conductista tal cual. Es importante que sepamos cómo funciona el conductismo, obviamente, ¿no? Y si queremos, por ejemplo, criticarlo, tenemos que informarnos de qué es lo que habla el conductismo, qué dice, ¿no? En la sesión de conductismo yo les hablé de él de forma muy general, ¿no? Pero eso no basta para hacer una crítica. Pero, pues, si quieren hacer una crítica más fuerte, habría que estudiar bien, bien qué es lo que dijo Watson, ¿no? Qué es lo que dijo Skinner para poder criticarlos. Pero bueno, entonces, esta es una variable muy importante, ¿no? Bueno, hasta ahorita, ¿tienen alguna duda? No, por ahora no. No por ahora tampoco. Por mi parte tampoco. Tampoco. Ok, muy bien. Supongo que hasta ahorita lo que he dicho es algo fácil de entender, ¿no? Hasta cierto punto lógico. Así que con lo que hasta ahorita les he mencionado, ¿quién me pudiera dar un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahorita del modelo cognitivo conductual? Am, yo, A ver, bueno, a grandes rasgos, y no sé si alguien quiera mencionar algo más, pero pues, o sea, básicamente pasaron de pensar que solamente era conducta y que, bueno, porque también tengo entendido que este modelo es más reciente. Creo que no dijiste el año, ¿o sí? en los 70 se inició. Ah, ok. Entonces rechazaron tanto las ideas de que solamente era conducta y ya y no tenía que ver nada más en el organismo y también las del inconsciente y entonces a partir de eso y tomando también ideas del humanismo, ¿no? Para esto de la emoción y esta parte y entonces esto sigue el primer esquemita que nos mostraste de emoción, acción, pensamiento, que dijiste que puede iniciar desde cualquier lugar, desde cualquier puntito. Entonces, pues ya a partir de eso es cuando empiezan a plantear que ya no solamente es estímulo-respuesta, sino que ya hay un estímulo, está el organismo que tiene pues sus emociones y pensamientos propios y la respuesta. Y eh, pues lo que ahorita estabas diciendo, ¿no? Que la unidad de análisis es la cognición, que ya se toma en cuenta los pensamientos, los sentimientos y no solamente la conducta. Va. ¿Alguien más quiere aportar algo más al resumen? Irán, Juan Carlos, Evelyn. No. ¿No? ¿Todo bien hasta ahorita? Sí, todo bien, todo bien. Va. Entonces, también algo muy importante es que las situaciones no son las que nos afectan, es la interpretación que hagamos de ellas, ¿no? Los pensamientos que tengamos a partir de las situaciones. Eso es algo muy importante de este modelo, ¿no? Y con variable organísmica, que es la O, me refiero a la cognición, los pensamientos, ¿no? Está estímulo, organismo, respuesta. Estímulo, situación del exterior, organismo, cognición, pensamientos, eh, emociones y respuesta, la conducta. ¿Ok? Bueno, y vimos a Beck que habla de cuáles son como los puntos más importantes, ¿no? De que el sujeto ya no es un ser pasivo, ya ahora es un sujeto activo, este, que, bueno, obviamente mete la variable de la regulación, ¿no? Como que nosotros podemos cambiar nuestras propias conductas, que la terapia va a estar centrada en, obviamente, cómo la persona
piensa de una situación, ¿no? Y la evaluación va a estar encaminada a ello también. Entonces, bueno, esto es como que lo más importante. Ahora, vamos a volver a Beck, que él es un autor muy importante de este modelo, ¿no? Y él nos va a hablar de los patrones de pensamiento de Beck, de patrones de pensamiento, ¿ok? Beck es el autor de la terapia cognitiva. Dato importante, Beck en 1976 estableció la terapia cognitiva. ¿Okay? No mencioné el año, si se me pasó ponerlo en la diapositiva, pero inicia en los años 70, ¿no? El modelo cognitivo-conductual, con obviamente parte del conductismo y el cognitivismo, ¿no? Teoría cognitiva fuerte, teoría cognitiva débil. ¿Cuál es el objetivo de la terapia cognitiva? El objetivo central es analizar los pensamientos erróneos que pueden dar lugar a conductas poco integradas. Beck habló de otros enfoques, ¿ok? Entonces, bueno, el punto central de la terapia cognitiva es que tú te des cuenta de cuáles son tus pensamientos erróneos y distorsionados que están causando tu malestar, que están causando que tú tengas conductas desadaptativas, ¿no? Y bueno, él obviamente dio crítica a algunos otros enfoques. Por ejemplo, en el caso del psicoanálisis, él dice, el, el psicoanálisis afecta a las personas con depresión, ya que las hunden más en el laberinto de ideas negativas, ¿no? Obviamente, si el modelo cognitivo-conductual le da mucha importancia a la variable organísmica, que es pensamientos, ¿no? El psicoanálisis lo que intenta es que tú recuerdes aquello negativo para poderte liberar del síntoma, ¿no? Pero obviamente, como ellos están centrados mucho en el pensamiento, te va a decir que como te están haciendo pensar mucho en ideas negativas, ¿no? Que fueron malas para ti, te están hundiendo más y más y más en esto, por lo cual el psicoanálisis no es recomendable para personas con depresión, ¿no? Habla de los conductistas también, dice, los conductistas radicales no contemplan las experiencias internas o mentales, por lo que resultan muy reduccionistas, ¿no? Ya tenemos otro modelo que llama reduccionista al conductismo, ¿ok? Entonces ya cuando ustedes les digan, pero ¿cuál es o sea, ¿en qué te vas a parecer que el conductismo reduccionista? Ya pueden citar a Beck, ¿no? Ya van a poder tener ahí un dato, ¿no? Porque es importante, ¿no? Si vamos a criticar, hay que tener autores. Entonces, Beck criticó el conductismo de esta forma, ¿no? Y bueno, su terapia, a diferencia, por ejemplo, del psicoanálisis, se centra en el aquí y ahora, centrándose en experiencias internas, mentales, del sujeto, tales como pensamientos, deseos, aspiraciones, etcétera, ¿no? Yo difiero un poco aquí de Beck, ¿no? De que la terapia cognitivo-conductual se centra en el aquí y en el ahora y que el psicoanálisis no, ¿ok? Yo difiero de Beck, pero bueno, esa es mi postura personal. Pero bueno, únicamente les digo qué es lo que dijo Beck. Su terapia se centra en el aquí y en el ahora, a diferencia de modelo psicoanalítico, ¿no? Y hace énfasis en la investigación empírica de los sentimientos, ¿ok? Los sentimientos, como vimos, van a tener mucha importancia también en las conductas, tal cual. Entonces, bueno, estas son las críticas que hace Beck a otros modelos, por ello la imagen aquí. Bueno, ahora Beck también nos habla muchísimo de algo muy importante de este modelo que es la depresión. Aquí obviamente vimos que critica el psicoanálisis, pero lo une con la depresión, ¿no? De que no es bueno que una persona con depresión use el tratamiento psicoanalítico como modo de terapia, según Beck, ¿no? Y obviamente Beck nos habló más de lo que es la depresión. Aquí nos va a decir, Beck hizo un análisis del tipo de procesamiento de la información que suelen efectuar personas depresivas y presentó un modelo cognitivo de la depresión basado en 3 ejes referenciales, ¿no? Entonces, yo les había dicho que el modelo cognitivo-conductual ve que todo, tanto cuestiones como de salud, de hábitos, como trastornos, están relacionados a un modo de pensar, a un patrón de pensamiento, que puede estar basado en pensamientos adaptativos o desadaptativos, ¿no? Obviamente ya sabemos que en la depresión son desadaptativos, ¿no? Pero él lo quiso a poner como algo más, a explicar más detalladamente, ¿no? ¿Cuál es este proceso de pensamiento en la depresión? Y él nos va a decir que hay 3 ejes en el proceso de pensamiento en la depresión.
El primer eje es la triada cognitiva, ¿ok? Que es esta que vemos aquí. ¿Cuál es la triada cognitiva? Las personas con depresión, y Beck lo estudió, y es por eso que Beck puede decir esto, ¿no? Consiste en que son tres patrones de pensamiento en la que la persona deprimida lleva a considerarse a sí misma como que sus experiencias y su futuro los ven de forma negativa, ¿ok? Se subestima y se critica, cree que el mundo le hace demandas exageradas y está convencido de que nada va a mejorar en el futuro. Estas son las ideas centrales, ¿no? En la depresión. Esta es la triada cognitiva de la depresión. Y aquí lo vemos más simple, ¿no? Aquí tenemos a un paciente deprimido y estos son sus pensamientos. Tiene un pensamiento negativo de sí mismo. Ejemplo, las cosas son malas porque yo soy malo, ¿no? Es un ejemplo, puede ser a más cosas, ¿no? O yo soy el culpable de tal cuestión, o por mi culpa terminé mi relación con mi novia, con mi novio, no, o sea, hacia mí, ¿no? Concepto negativo hacia mí. Ese es un pensamiento que está en las personas con depresión. Segundo, concepto negativo del futuro. Un ejemplo de ellos, haga lo que haga, voy a fracasar, ¿no? Eh, tanto yo soy el malo, ¿no? Tengo una concepción mala de mí mismo como del futuro, ¿no? Así, por eso es que las personas con depresiones, cuando les dicen, tranquilo, todo va a estar bien, ánimo, uy, los harta estas palabras, ¿no? Porque tienen esa concepción, ¿no? De un futuro que va a fracasar. Entonces, las personas obviamente que no tienen depresión, les es muy lógico el decir, todo va a estar bien, tranquilo, porque ellas no padecen de la depresión, pero es un pensamiento arraigado que lo ven como real las personas con depresión, ¿no? De que de verdad no va a estar nada bien en el futuro. O sea, no es que estén pensando irracionalmente y sean conscientes de que su pensamiento es irracional, sino que lo ven como algo real, de que no, es que de verdad nada va a estar bien, ¿no? Y sus patrones de pensamiento lo van a llevar a pensar que nada va a estar bien, ¿ok? Y el siguiente es la interpretación negativa de la experiencia, es decir, del pasado. Todo ha sido siempre malo, ¿no? Es decir, aquí vemos que hay una concepción negativa del futuro y una concepción negativa del pasado, ¿no? De que es que siempre todo estuvo mal, ¿no? O sea, yo estaba muy engañado, siempre, nunca me quisieron mis papás, por ejemplo, o sea, aparentaban que me querían, pero realmente no me quieren, siempre ha sido todo mal, he vivido engañado, o sea, totalmente negativo el pensamiento, ¿no? En torno al pasado, al futuro y al presente en sí mismo, ¿no? Entonces, esta es la triada cognitiva de Beck, ¿no? De un paciente deprimido. No sé si tengan alguna duda. Por ahora no. Sí, yo ¿No? tampoco. Ok. Entonces, bueno, ustedes, no sé, en algún momento, no les digo que si tienen depresión o no. Algún momento todos hemos pasado algún episodio depresivo, ¿no? Centren algún episodio depresivo y vean si en aquel episodio depresivo algunas de esas características estaban ahí, ¿no? Que estoy muy seguro que sí. Pero bueno, esa es la teoría cognitiva de Beck. Vamos a ver, y ese es el primer eje, ¿no? De la depresión. Vamos a ver cuál es el siguiente, los esquemas. Ya veíamos al inicio, ¿no? Que los esquemas tienen una importancia en el modelo cognitivo-conductual que habló Piaget, ¿ok? Dice, los esquemas. Los sujetos depresivos codifican en forma de esquemas con información preposicional acontecimientos previamente experienciados como negativos y los activan cuando viven acontecimientos similares. Atienden selectivamente estímulos específicos negativos y conceptualizan la información de forma errónea y sesgada. Entonces, ya les mencioné yo qué son los esquemas. Y aquí nos dice que las personas con depresión, estos esquemas los van a anteponer, ¿ok? Van a ser formados por información preposicional a los acontecimientos ya vividos. ¿Quién me puede explicar esto? No sé cómo lo hayan entendido ustedes, no, pero ¿quién me puede explicar este punto? Yo creo que, A ver. por ejemplo, a partir de una experiencia que ellos percibieron como mala o interpretaron como mala por los sentimientos que tuvieron y todo esto, entonces pueden
en alguna situación similar repetir estos pensamientos que han tenido anteriormente. Y entonces ya se, como que de cierta forma lo generalizan, no sé qué otra palabra utilizar, pero generalizan el sentimiento ya a todas las situaciones que están experimentando. Sí, y justo ahorita mencionaste una distorsión cognitiva que es la generalización, ¿no? Que ya las vamos a ver más adelante. Pero sí, Sí. es decir, supongamos que de niños, ¿no? Nuestras mamás, lo voy a poner en el caso de los hombres, supongamos que al niño su mamá le pegaba muchísimo, brutalmente, ¿ok? Ahí se está generando un esquema de información en torno a mamá, ¿ok? Los niños sí tienen un esquema de mamá. Entonces, a futuro, ¿no? Si ven a una mamá que ya no es de ellos golpeando a su hijo, pueden revivir el sentimiento que sintieron en aquella ocasión porque el esquema ahí está, ¿no? Ahora, si lo generalizan, mamá es mujer, entonces las mujeres son golpeadoras, ¿no? Ahí hablamos de una distorsión cognitiva también. Ahora, si su novia, ya cuando sean grandes, su novia o esposa, resulta que es una mujer golpeadora, ¿no? Que está dentro de todo esto del embrismo, ¿no? Que es lo contrario al machismo, pero en mujer, el embrismo, obviamente va a venir una depresión, muy probablemente, porque ya tienen un esquema de que mamá me golpeaba y mamá es mujer. Ahora, yo de adulto, mi esposa me golpea y es mujer también. Entonces, hay una información preposicional, que es la de la mamá, ¿no? Que cuando vienen acontecimientos similares, ¿no? Este esquema se reinterpreta, se reconstruye y entonces la depresión vuelve, ¿no? Entonces, si la depresión se estaba formando apenas en la infancia con la mamá, obviamente va a estar más arraigada si es que pasan sucesos similares en la adultez, ¿no? Por el esquema que ya estaba formado, no previamente formado, y si ocurre algo similar, el esquema se vuelve a reconstruir, ¿no? Y se amplía. Vimos que los esquemas se amplían, ¿no? La información de algo se amplía. Entonces, obviamente, en las personas depresivas, codifican la información de acuerdo a la información preposicional, la que tienen previamente, ¿no? Y ese es el segundo eje. Primero es la teoría cognitiva, ¿no? Que habla de concepción negativa de sí mismo, del futuro y del pasado. El segundo es los esquemas que ya están formados. Y el tercero son los errores cognitivos, ¿ok? Y estos ya están interesantes estos errores cognitivos. ¿Y qué son los errores cognitivos? Ok, ahorita yo les mencionaba muchísimo de que la terapia cognitiva conductual de Beck analiza pensamientos erróneos o sesgos cognitivos. ¿Pero cuáles son? ¿No? Se preguntarán cuáles son. Bueno, aquí están. Dice, errores cognitivos son formas erróneas de interpretar la información que recibimos de nuestro ambiente. Vimos, y aquí ya lo pueden unir un poco con los filósofos, no de interpretar, no interpretación. O sea, las situaciones no nos afectan, sino en la interpretación. Entonces, todo lo que interpretemos para mal, ¿no? De forma errónea, son errores cognitivos. Y hay varios que Beck propuso. Entonces, aquí yo les puse ejemplo de algunos de ellos, ¿no? Principales errores cognitivos según Beck. Inferencia arbitraria. ¿Qué es este error cognitivo? Se anticipa una determinada conclusión sin evidencia que apoye o incluso con una evidencia contraria. ¿Ok? ¿Qué es esta inferencia arbitraria? Yo voy a concluir algo sin suficientes pruebas. ¿Ok? O sin una prueba de verdad empírica que apoye esto. ¿Ok? ¿Quién me puede dar un ejemplo de inferencia arbitraria? Ya sea con ustedes, si así lo quieren, o algún ejemplo que se les ocurra. Acuérdense, es concluir algo sin una base fundamental. Un cuadro clínico, sí, obviamente esta sería una que estuviera, ¿no? La inferencia arbitraria. Ya ahorita con el ejemplo, un poco cómo es que dentro de los trastornos están de base esto, ¿no? Los pensamientos negativos. Obviamente esto va a estar también en la depresión, por ejemplo, ¿no? ¿Alguien más que me dé un ejemplo de inferencia arbitraria?
Por ejemplo, si acá en este caso lo voy a poner así, que haya una persona que, digamos, ve a alguien que tiene facciones, no sé, digamos, de su padre, ¿no? Que lo golpeaba. Entonces ve a una persona que tiene ese tipo de facciones y pues él como que llega a, de- a determinar y así que esa persona quizá va a ser grosera con él, ¿sabes? Que va a tener como esas mismas características de la persona que lo golpeaba. Ándale, ese es un muy buen ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que a mí se me ocurre es cuando, por ejemplo, te gusta alguien, ¿no? Te gusta alguien de la facultad o te gusta alguien de externo, ¿no? Eh, y de repente empiezas a interactuar con esta persona, ¿no? Se ven un par de veces, parece que va todo bien, pero de repente un día no te habló, no te saludó, ¿no? Entonces tú dices, híjole, creo que ya no le llamó la atención, creo que ya le dejé de gustar, creo que ya, o sea, a partir de un simple acontecimiento, ya están infiriendo, ¿no? Hablando por esa persona de que ya no hay un interés de esa persona por parte de ustedes, ¿no? Eso sería otro ejemplo. Y es algo que suele ocurrir, ¿no? Con las relaciones también de pareja, de que yo creo que ya me está dejando de querer, solamente porque dejó de hacer algunas cosas, ¿no? Entonces, Sí, que inferencia inclusive ya arbitraria. lleva como 5 horas sin responderte y tú crees que ya está platicando con alguien más, ¿no? Ándale, o sea, Creo que no acabas de tienes, describir mi vida. sí, o Bueno, ya sea, no. Ahora estoy trabajando, pero sí, ok, sí qué es. bueno, sí, qué bueno que estés trabajando en ello. No, o sea, cuando se tarda 5 horas o un día entero, a veces puede ser, ¿no? Sin contestar. Y ya empiezas a pensar, ya estar hablando con otra persona, qué está haciendo. O sea, ya empiezas a darte tus conclusiones y no tienes ninguna evidencia de que de verdad esté hablando con otra persona. O sea, siempre va a lo negativo, nunca va de que, híjole, seguramente su olor se quedó sin carga o se le descompuso o algo, siempre va a lo más negativo, ¿no? Entonces, inferencia arbitraria. Ese es el primero. Segundo, abstracción selectiva. Este es otro pensamiento distorsionado. Dice, consiste en centrarse en un detalle extraído fuera de su contexto y basar toda la experiencia en este fragmento, ¿no? Abstracción selectiva o filtraje también se le conoce. ¿Ok? Es decir, hay una situación y únicamente tomamos un detalle particular de la situación, ¿ok? Para generalizar, ¿no? Ejemplo de ello sería, eh, estamos, por ejemplo, en el salón de clases, ¿no? Yo les estoy dando alguna clase X y les pido que participen. Todos levantan la mano, ¿no? Y yo les doy la participación a cada uno de ustedes. Pero supongamos que en una ocasión Irán levantó la mano y no le di la participación, pero en todas las demás sí le di la participación. Entonces él concluye, ¿por qué no me dio la participación? Seguramente ya le caí mal o seguramente ya dije algo que no le gustó. O sea, ya empieza a tomar un elemento particular de la situación para generalizar, ¿no? Es decir, abstracción selectiva o filtraje. Únicamente toma un punto muy básico para poder generalizar toda la experiencia, ¿no? Por eso se consiste en centrarse en un detalle extraído fuera de su contexto y basar toda la experiencia en este fragmento, ¿no? Porque en el caso de Irán, el contexto sería que sí le di la palabra en otras ocasiones en esta misma clase, pero lo extrajo fuera de contexto diciendo, no me dio la palabra, ¿no? Levanté la mano y no me dio la palabra, ¿ok? ¿Qué ejemplo se les ocurre de este error cognitivo? Por ejemplo, se me ocurre cuando vas a comer a un lugar nuevo y te llevan toda la comida y tú dices, ay, pues está rico, pero de repente llega, no sé, el postre y el postre no te gusta. Entonces tú ya vas y dices, ay, la comida estaba horrible en ese lugar. Ándale, ese es un muy buen ejemplo. ¿Qué otro? Irán, ¿tienes alguno? Am, Sí, A es ver. tal vez un viaje en el que los destinos estaban bonitos, los hoteles estaban bonitos, pero había algo que a ti no te agradaba, ya sea el clima, ya sea los costos, algo por el estilo. Y entonces, pues ese pequeño factor ya te hace decir, nah, pinche viaje culero.
Ok, ese sería otro ejemplo. Evelyn, ¿tienes algún otro? Ah, había pensado en tal vez cuando ves a alguien que es tu novio, ¿no? Tu pareja, y ves que saluda a alguna amiga como muy, muy cariñoso, ¿no? Entonces ya tú puedes generalizar que es así con todas las mujeres, no nada más con esa amiga. Ok, ya estaría tomando solo ese hecho particular, ¿no? Ese Ajá. podría entrar incluso más en la generalización, ese ejemplo. En, en la excesiva. Ándale. Ah, ya. Sí, eso estaba viendo también, por eso como que dije, ay, creo que ese entra más en la otra. Ajá, porque bueno, ahí es, este se basa en que es fuera de contexto y solo toma una cosa que no pasa tanto, ¿no? O Ah, ok. sea, por ejemplo, esto de que yo le doy la palabra a Irán siempre, pero en una ocasión no se la di a Hasibe y ya él empieza a tomar esto para poder argumentar contra mí, ¿no? Entonces, o sea, algo fuera de contexto, totalmente, Ah, Me va ¿no? a agarrar odio. Me baja. Entonces, bueno, generalización excesiva es otro de los errores cognitivos. Dice, a partir de uno o varios hechos aislados, se llega a una conclusión que se aplicará tanto a situaciones relacionadas como inconexas. Es decir, una cosa la vamos a generalizar así a gran manera, ¿no? Por ejemplo, supongamos que voy al hospital Los Ángeles a consulta con el psicólogo, ¿no? De ahí. Y de repente el psicólogo llegó tarde, ¿no? Y entonces lo que hago es, ay, no, esta gente siempre llega tarde. O sea, todos los que trabajan en este hospital llegan tarde. O sea, ya no solo el psicólogo, sino también los médicos, las recepcionistas, ¿no? Y entonces ahí está tu distorsión cognitiva, ¿no? Generalización excesiva. O sea, tanto ya afectó al psicólogo tal cual, como afectó a todos los psicólogos de ahí y a los demás médicos, ¿no? Porque generalizó excesivamente, ¿no? O por ejemplo, en las relaciones de pareja podría ser uno que, supongamos que alguna ocasión tu pareja se molestó contigo, ¿no? Pelearon, se molestó contigo y de repente, ya, pasan los días, está todo bien, ¿no? Y de repente ocurre que tu pareja se empieza a poner un poquito hostil, no al grado que llegó a aquella ocasión. Y tú le empiezas a reclamar, es que siempre te pones así, es que tú siempre te estás con tu enojo, con no sé qué, y apenas está como que, o sea, no tiene nada que ver el enojo de ese momento con el de aquella ocasión. No, o sea, ya está generalizando algo que ocurrió en aquel momento, ¿no? No sé qué otro ejemplo se les ocurra. Ajá, ese sería uno. Uno muy cliché Sí. es todos los hombres son iguales o todas las mujeres son Ah, iguales. Ese es otro bastante cliché, ¿no? O por ahí estaba yo viendo en Facebook un post de una persona que mencionaba que todos los hombres son machistas únicamente por ser hombres, ¿no? Lo leí y yo me quedé así de, ok, aquí hay una clara inferencia, hay una clara error cognitivo, ¿no? Daba ahí una argumentación de que por ser hombres tenemos privilegios, ¿no? Y que él decir que no somos machistas sería renunciar a los privilegios, ¿no? Y sería quitarle el sentido al movimiento feminista. Pero ahí la generalización excesiva está muy cañona, ¿no? Porque está generalizando, o sea, si vemos la definición tal cual de machismo, no entraría en esta generalización, no excesiva. Entonces, este sería otro ejemplo, ¿no? Un ejemplo que yo vi en post, que decía, Yo todos los tengo hombres son uno. machistas. Ajá. Si quieres, termínalo. No, eso era todo prácticamente. Bueno, por ejemplo, tengo un ejemplo medio chairo, que A ver, sería que ahorita, digamos, Obrador, ¿no? Está haciendo ajá. cosas y acá está echándole ganas y así, haciendo las cosas bien, digamos, mejor que los demás anteriores, y pues hace algo mal, ¿no? Le falla ahí algo, o dice algo que no debía, le falla algo, y no falta quienes derechairos, no es cierto, gente así, Ajá. de otras preferencias políticas que empiecen como ya a generalizar, ¿no? Que todo lo hace mal, que lo quiten, que ya deberían de revocarle el mandato y cosas así, ¿no? Esa podría ser una. Sí, pasa también mucho en esto de la política, ¿no? O sea, Obrador al inicio fue muy apoyado. O sea, ahí habla de que de forma general había un consenso a favor de López Obrador.
no solo en este sexenio, en los anteriores, pero bueno, se supone que hubo por ahí algunas jugadas, ¿no? Que le Sí, hicieron, sí, se las pero robaron. qué casualidad que ahora que ha cometido algunos errores, ya generaliza la gente de que no, este presidente no pela, el viejito, o sea, empiezan a tener estas conclusiones hacia él, ¿no? Ujú. Cuando objetivamente, viendo los hechos que ha realizado, ha hecho mejoras y ha hecho más cosas que otros presidentes, por ejemplo, Sí, ¿no? Entonces, exactamente. basa en esto para poder generalizarlo, ¿no? No estoy dando aquí mi opinión política, sino que es un ejemplo nada más, ¿no? Sí, Entonces, bueno, sí, este sería uno de generalización excesiva. El siguiente es maximización, minimización. ¿En qué consiste? Dice, va referido al error en calibrar la magnitud de un suceso, ¿no? Por ejemplo, supongamos que soy papá y mi hija, yo le dije que llegara a más tardar a las 12, ¿no? De la noche. Y llega a las 3 de la madrugada. Y yo digo, bueno, está bien, solamente por esta ocasión no es tan grave. Y lo empiezo a hacer constantemente y ya para mí se convierte en algo habitual que yo le digo una hora y llega después. Entonces digo, ay, no importa, o sea, no importa, no le ha pasado nada hasta ahorita, ¿no? Estoy minimizando el hecho de que primero está desobedeciendo una instrucción que como padre le di y segundo, el hecho de ignorar los peligros a esas horas de la noche, ¿no? Se está minimizando un acontecimiento, ¿no? O bueno, ¿cuál sería lo contrario? La maximización, ¿no? Hay un hecho particular que lo exageramos, lo tendemos a exagerar, ¿no? Por ejemplo, que mi hijo sacó, siempre saca 10, ¿no? Y esta ocasión sacó 9. Entonces yo le digo, eres un burro, ¿cómo te atreves a sacar 9? ¿A qué te llevo a la escuela? No sé qué. Hay una maximización de que él cometió algo malo, ¿no? De que no sacó 10 como en otras ocasiones. Esto suele suceder con hijos que habitualmente llevan muy buenas calificaciones y de repente sacan un 8. Los papás tienden a tener esto, o sea, cuando para otros papás dirían, ok, o sea, no es tan malo un 8, no malo que no hubiera sacado 7 o 6, pero bueno, 8 es aceptable, ¿no? Pero ellos maximizan. O sea, como ya hay un patrón que venía de 10, 10, 10, 10, 10, hay un 8, maximizo mi conducta de estar indignada contra mi hijo, ¿no? O sea, maximizo un hecho, vaya, un número, una calificación, ¿no? O sea, este sería el ejemplo de este sesgo, ¿no? Este error cognitivo de maximización y minimización. ¿Qué ejemplo se te puede ocurrir, Evelyn? De este, Ajá. pensé en que, bueno, me ha pasado que a veces cuando me tengo que tomar unas vitaminas y se me olvida, no sé, un día tomármela en la mañana y en la noche, ¿no? Que fue en un día, ¿no? Y ya al siguiente día mi mamá me pregunta si me lo tomé y le digo que no, a pesar de que sí me lo había estado tomando los demás días, ella pues se pone de que es que nunca te lo tomas y cómo te vas a sentir bien si no te lo tomas en forma y así. Ándale, ese es un ejemplo de maximización, ¿no? Ujú. ¿Cuál otro se les ocurre? Minimización, por ejemplo, podría ser algunos padres que ven que su hijo le está pegando a otro niño o así, ¿no? O que le dan así algún reporte de que su hijo le hizo algo a otro niño y como que lo minimizan, ¿no? Así o en la Ajá, escuela, maestros así, ¿no? Que se dan cuenta que unos niños le están haciendo bullying a otro y pues no dicen nada, están minimizando, ¿no? ándale, eso sería otro ejemplo. Irán, ¿tienes alguno? ¿Me escuchas, Irán? Creo que no está activado tu micro. ¿Sí? Ajá, ¿tienes algún ejemplo? Eh, sí, tal vez sí. En el ámbito de parejas, ¿existe Ajá, algún indicador tóxico, yéndose a una jerga más coloquial, en una de las dos partes y la otra persona dice, no, es que él así es, o no, es cosa de una vez cada un mes o así. ándale, eso sería uno, ¿no? De minimización, en ese caso, ¿no? Siguiente, esto es muy común, personalización. Tendencia a atribuirse a uno mismo fenómenos externos sin base real. O la típica frase de todo te lo tomas a pecho,
¿no? Eh, si yo, por ejemplo, en una clase donde estoy explicando esto, ¿no? Supongamos en esta clase de sesgos cognitivos, yo doy un ejemplo y de repente un ejemplo, por azares del destino, se parece a una situación particular de ustedes, y ustedes dicen, ah, seguramente sabe qué, y ya me lo está diciendo por mí, ¿no? Ese sería un ejemplo, ¿no? De tomártelo a pecho. No, no sé qué ejemplo, o sea, esa sería la frase más coloquial para poder entender esa distorsión. Personalización, te lo tomas a pecho. Jacibe, ¿tienes algún ejemplo? Suele Yo ocurrir con tengo los papás si tienen hermanos. Ajá, bueno, el mío va más como, por ejemplo, en un salón de clases, cuando, o sea, digamos que yo hablo mucho, ¿no? Y de repente la maestra o algún maestro nos dice que siempre estamos hablando y así, y o sea, que nos regaña, ¿no? Entonces yo puedo decir como, pues lo de seguro lo dice porque yo siempre estoy hablando o así, o porque me ha visto hablando muchas veces con mi compañero. ajá, exactamente. No sé si alguna vez les pasó de esto de que, por ejemplo, algún maestro regañaba al grupo, ¿no? Porque Oscar, ¿no? Fulanito, estaba haciendo mucho ruido, ¿no? Ya sea en la secundaria, en la primaria, y regañó al grupo de que ya tienen que comportarse, siempre están hablando y no sé qué, y aunque ustedes quizás eran de los que casi no hablaban, se entiende el regaño también para ustedes, aunque no era para ustedes. Entonces, que les llegó a pasar algo así, a mí sí, pero sería un ejemplo, ¿no? De personalización. ¿Tendrían algún otro? Sí, o como cuando decían en la escuela, en la primaria, que todos tienen el bien sucio y nada más estaba sucia una esquina de unos que tiraban papelitos. Entonces ya, sí decían eso y yo me sentía y me ponía a recoger las cosas porque sentía que eran por mí. Ajá, exactamente. O este pensamiento está muy de base también en las personas que coloquialmente llamamos personas sentidas, ¿no? Este Sí, es lo que te pensamiento. iba, es el ejemplo que te iba a dar. Por ejemplo, Ah, luego, aunque suene muy coloquial, digamos los que se ofenden así con memes en internet o algo así, ¿no? ajá, Sí, o sea, porque por exactamente. ejemplo, a mí me ha pasado que me han reportado y me han suspendido así mis interacciones y eso por algún meme que publico y me lo reportan, así, por ejemplo, unos donde luego, pues, ajá, sí, que te burlas de algo, ¿no? Y ya hay gente que se ofende. Por ejemplo, es que me pasó que me burlaba así, nada más por hacer chiste, pues, Ajá, me burlaba de los mexicanos, así llamándoles mexichangos y eso, pero porque me daba risa, ¿no? Como les llaman mexichangos, o sea, me parece un nombre muy chistoso, muy curioso. Y ok. pues obviamente yo los publiqué así, digamos, en un grupo y eso, porque pues me dieron risa y me lo suspendieron y me bloquearon la cuenta y eso. Y yo dije, o sea, me parece chistoso porque fueron mismos mexicanos, ¿no? Que me reportaron la cuenta, que quizás se sintieron ofendidos porque un changuito estaba vestido con un sombrero y una playera de México, ¿no? O sea, han de haber dicho, ah, no, o sea, y pues no hay ningún argumento para decir que sí, eres chango, mira la cara de chango que tienes, o sea, nada que ver, ¿sabes? Es como nada más así decirlo en general y ya gente se lo toma a pecho. Exactamente, no nos pasa mucho como psicología que solemos ser objeto de burla a los hombres que estamos estudiando psicología, no de, Ujú. vas a usar falda o todos los psicólogos que están Sí, ahí son sí, gays. Entonces, sí, todos si te esos. lo tomas a pecho, ¿no? De que, ¿cómo puedes decir eso? Ya, pensamiento erróneo, ¿no? Sí, Personalización, sí, ¿ok? Entonces, bueno, sí. siguiente, pensamiento dicotómico. Tendencia a clasificar todas las experiencias en una o dos categorías opuestas. Es decir, o es blanco o es negro, o es bueno o es malo. O sea, o es uno o es otro, pero no puede haber un término medio. Ese es el pensamiento dicotómico, ¿no? Por ejemplo, mi suegra, supongamos que estuvieran casados, ¿no? Eh, Puede ser un poco difícil de llevarse con ella, pero obviamente va a tener pues cosas positivas, ¿no? Va a tener alguna cualidad positiva tendrá, ¿no? Pero la tachamos de que es una mujer horrible, es mala, ¿no? O sea, mala, 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 no tiene nada de bueno. Entonces, ahí es pensamiento dicotomático. O sea, no puede existir lo bueno, ¿no? En mi suegra. Ese sería el caso. Pensamiento dicotomático,
o es blanco, o es negro, o es bueno, o es malo, ¿no? Eh, También está en el de todos los hombres son iguales, pensamiento dicotomático también, ¿no? De que todos son malos, no hay ninguno bueno, o sea, no puede haber alguno bueno, no, las mujeres, todas las mujeres son iguales, no puede haber alguna buena, ¿no? O sea, pensamiento dicotomático, distorsión cognitiva, error cognitivo. Iram, ¿tienes algún ejemplo? Sí, de hecho, ya estaba pensando, no parece. En cuestiones de política otra vez, se tiende mucho, bueno, siempre ha existido esta tendencia de, este, no estar a favor de cierta postura política, entonces estás en contra. Y no puede existir una escala de matices en la que te puedes encontrar tú, en la que seas selectivo, sino que o estás a favor de tal diputado o estás en contra, y no hay más allá de eso. Ándale, exactamente, o sea, de o estás a favor o estás en contra, o sea, no hay término medio. Entonces, ese sería un muy buen ejemplo. Evelyn, ¿tienes algún otro? Sí, se parece un poquito al de Irán y me pasó hace poco con un amigo que me decía que los gatos son muy sucios, que él prefiere a los perros porque los gatos son muy sucios. Entonces es como, yo le estaba diciendo, pues no, o sea, el, si tú los enseñas y todo, no, no, es como que yo le di los pros y los contras de tener un gato, pero él estaba, pues es que sí te gustan y a mí no. O sea, como que a mí me atribuía que sí me gustan, aunque yo le dijera que hay cosas que pues igual a veces se me parecen, ¿no? Así. Ajá, ese sería otro ejemplo, ¿no? Como de te Los gusta o no. pensamientos, sí, o te gusta o no, pero no hay término medio, de que me da igual, ¿no? Ajá. Pensamiento dicotómico o dicotomático, bueno o malo, blanco o negro, todo o nada, ¿no? Ese es el pensamiento ahí. Siguiente, responsabilidad excesiva. Dice, consiste en atribuirse la causalidad absoluta y personal de todo lo malo que ocurre en su mundo. ¿Ok? Por ejemplo, en las relaciones de pareja, y tomo mucho esto porque, ay Dios, en las relaciones de pareja hay muchos pensamientos distorsionados en la mayoría de parejas. No digo que en todas, pero en la mayoría, ¿no? Eh, si terminan, ¿no? Puede que el hombre se atribuya toda la culpa o la mujer se atribuya toda la culpa, cuando muy generalmente la culpa es de los dos. Aunque el hombre haya sido infiel, parte de la culpa la tiene la mujer, o aunque la mujer haya sido infiel, parte de la culpa la tiene el hombre, ¿ok? Y de eso habla un poquito más el psicoanálisis, de la infidelidad, de que no es que el hombre sea infiel o la mujer sea infiel y que por ende él o ella sean malos por haber sido infieles, sino que ambos son los causantes de la infidelidad, ¿no? Pero bueno, responsabilidad excesiva en este caso. Si yo termino con mi novia, yo fui el culpable, ¿no? O ella fue la culpable, pero no recae en que los dos fueron los culpables, ¿no? Otro ejemplo sería que con los papás, ¿no? De si, por ejemplo, el niño salió drogo, ¿no? Que se droga mucho. Los papás, si lo enseñaron bien, y resulta que al final también aún así salió drogo el hijo, responsabilidad excesiva. Es que lo hubiera yo disciplinado más, le hubiera puesto más castigos, le hubiera puesto más límites. No, si hicieron su trabajo bien como padres de educar, hicieron su tarea. O sea, su hijo no va de parte depende de la educación, pero también él tiene una autonomía, tiene una conciencia, tiene control de sí mismo para poder elegir, ¿no? Entonces, ese sería otro ejemplo, ¿no? De que los padres que se culpan por cómo son sus hijos ahora, ¿no? Obviamente hay que ver, porque depende también si fue una mala educación, si se convirtieron en drogos o algo así, entonces se pueden atribuir con certeza, de forma acertada, parte de la culpa. Parte, no toda. ¿Ok? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre con la responsabilidad excesiva? ¿No? De que es mi responsabilidad esto, ¿no? Sí. Entonces, ahí está esta distorsión cognitiva. Juan Carlos, ¿tendrás algún ejemplo? Pues ando pensando en unos, pero como que no. ¿No? Irán, Sí, este, tal vez cuando escucho un programa llamado La Cotorrisa, en la que uno de los presentadores
cuenta una anécdota de cómo se echó toda la responsabilidad del divorcio de sus papás, porque sus papás ya tenían problemas desde hace un buen rato, pero fue en una broma que estaba haciendo él con su papá, más bien en una, ajá, sí, estaban jugando ellos y a su mamá no le gustó. Y entonces eso generó una discusión y fue la gota que derramó el vaso en el matrimonio de sus padres. Pero a partir, o sea, y ya de ahí se divorciaron, pero a partir de esa broma, el niño, bueno, el presentador, que en ese entonces era el niño, asumió toda la responsabilidad del divorcio de sus padres. El Esto niño suele Ricardo, ocurrir. ¿no? Irán, ¿Qué pasó? el Richie Pérez, ¿no? Ajá. Sí Esto sí le suele escuché ese ocurrir sí. mucho en los niños con padres divorciados, que los niños se suelen atribuir la responsabilidad del divorcio de sus padres. Y tantito que a veces los padres le echan para que ellos se sientan así, porque es tu culpa, no es tu responsabilidad de que nos hayamos separado, pues ahí está. Es un pensamiento muy común en esta cuestión, ¿no? De los divorcios y los niños. Entonces, como vemos, probablemente lo digo porque no sé si alguno de ustedes se dice, yo no, pero probablemente todos se hayan identificado con más de uno de estos, ¿no? Lo cual nos dice que todos tenemos pensamientos distorsionados o errores cognitivos. ¿Okay? Que quizás, pudieran estar, quizás en algún momento pensarlo, pero en el momento en el que dificulten nuestra capacidad de socializar, que sea un obstáculo a nuestras vidas cotidianas, ahí ya están empezando a ser motivos de un posible trastorno, ¿no? La base de un trastorno o de un hábito insalubre, ¿no? Entonces, aquí son los principales que mencionó Beck. Hay muchos más, o sea, hay varios más que pueden buscar, incluso está en internet, ¿no? Cuáles son los errores cognitivos, sesgos cognitivos o pensamientos distorsionados de Beck, ¿ok? Entonces, bueno, por ahora dejaríamos aquí la clase, ya son las 5. Eh, para la siguiente semana continuaríamos con lo que resta del modelo, pero bueno, hasta ahorita quiero que tengan en claro que el modelo cognitivo conductual le da mucha importancia a la parte cognitiva, de pensamiento, de emoción, que va a actuar sobre la conducta y que estas emociones, pensamientos pueden estar eh, afectados por estos errores cognitivos, ¿no? Que ya vimos que son más comunes de lo normal. O sea, y aquí los vimos como de que, ay, ¿cómo es que una persona puede tener inferencia arbitraria, selección selectiva? Pero cuando nos ponemos a pensar en ejemplos, pues resulta que los tenemos, ¿no? Resulta que, caray, como que yo también los tengo. Entonces, quiero que se lleven esto ahorita de la clase, ¿no? Y nos veríamos en la siguiente sesión. ¿Tienen alguna duda general hasta ahorita con lo que hemos visto? Yo sí tengo una duda. Ajá. Es que hace rato cuando estábamos viendo lo de los esquemas, me quedé pensando en que, pues, nos dijiste que cuando de niños, digamos, formamos un esquema y después se, se reestructura, digamos, con otro suceso que es similar y entonces nuestro esquema se vuelve todavía más negativo. Eso es nada más, o sea, estábamos hablando de las personas depresivas, ¿no? Y entonces eso nada más entra dentro de ellos, porque yo pienso que también se podría como reconstruir el esquema, o bueno, esa era mi duda, si se puede reconstruir de forma positiva. O sea, si la primera vez que lo hicimos o que lo obtuvimos fue negativo, pero después vemos ya, como el ejemplo que dabas de la mamá que creo que era que golpeaba a su hijo, y después vemos a una mamá pues muy amorosa y así como reconstruirlo, pero positivamente. Sí, y es lo que trata precisamente la técnica de reestructuración cognitiva. Aquí está. Esa es la técnica que es lo que va a ayudar para poder cambiar estos esquemas mentales que tenemos de una situación particular, que si los tenemos es porque así los interpretamos, es porque así los pensamos, ¿sí? Porque la situación le puede ocurrir a más de uno, pero no todos lo van a interpretar de esa forma. Pero si tú lo interpretas de forma negativa, que va a hacer a que te genere una depresión, ¿no? Entonces, se generó la depresión no por el hecho, sino por tu interpretación. Y obviamente, si tú lo interpretaste así, lo que va a buscar la reestructuración cognitiva es reinterpretar eso que generó el esquema,
¿no? Ah, ok. Entonces, sí, y también, obviamente, los esquemas son parte de otros trastornos, ¿no? De ansiedad, por ejemplo, también hay una reestructuración del esquema, ¿ok? Oh, Que incluso puede ser no fundamentada. O sea, la ansiedad tiene distorsiones cognitivas también, ¿no? Eh, en la ansiedad, ¿cuál de estas distorsiones, por ejemplo, creen ustedes que podría estar en la ansiedad? mm, Eh, puede tener que ver con la personalización y la inferencia. No, no, no. Bueno, sí, la inferencia arbitraria. ¿Por qué? La personalización porque la... pueden existir casos en donde las personas se sientan sobrecargados de responsabilidades que realmente no les corresponden, o que se sientan partícipes en situaciones que no les corresponden. Ajá, y la inferencia arbitraria. Ah, y la inferencia es arbitraria, lo digo porque la inferencia arbitraria se me hizo similar a un video que había visto en bachillerato, cuando llevé psicología en bachillerato, donde explicaba el proceso de un ataque de estrés, Ajá, en donde la interpretación, en este caso el organismo, los procesos cognitivos que interpretan que interpretan ciertos manifestaciones del ambiente de la persona, él los puede interpretar como señales de peligro. Y ok, entonces estas señales son solo una parte de su vida o son solo una pequeña parte de su entorno, pero pues él ya eso ya genera en él una inferencia de que algo malo va a pasar y así. exactamente. Y sí, precisamente estos dos, la personalización y la inferencia arbitraria, son de los pensamientos errores cognitivos que están de base en la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, si yo un día llego a mi trabajo y mi jefe, saludé a mi jefe y él no me devolvió el saludo, puede que la situación real es que él estaba pensando en algo que no escuchó tu saludo, pero tú interpretaste inferencia arbitraria, no me saludó porque está enojado conmigo, seguramente me va a despedir, y ahí empiezan a generarse pensamientos sin base real, conclusiones sin una base real o evidencia real, ¿no? Y empiezan estos pensamientos a generar la ansiedad, ¿no? Entonces, eh, es por ello que ahorita con lo que poquito que ustedes han visto del modelo cognitivo conductual, ya pueden más o menos describir qué onda con la ansiedad, por ejemplo, ¿no? O la depresión, o el estrés postraumático, ¿no? O sea, pueden hacer la relación como lo hicimos ahorita, ¿no? De que Belén preguntaba si solo en la depresión o también en otros, sí, también en otros, y tomamos la ansiedad como ejemplo. No vimos cómo podremos relacionar esto con la ansiedad. Ajá. Yo tengo una duda. Por ejemplo, Sí, en todos los casos estos errores son negativos, o sea que representen algo negativo al sujeto. Por ejemplo, tengo un ejemplo, ¿no? Digamos en la maximización, y es que también no sé si mi ejemplo sea correcto. Checa, que una persona se enfoque, digamos, en ser pintor, ¿no? En ser un buen artista. Y entonces tenga la disciplina de estudiar, de pintar todos los días, diario, ¿no? Y se atormenta o se frustra mucho si no pinta un día, ¿no? Pero, ajá, digamos, en ese caso, en algún músico, algún artista, ¿no? Entonces, eso podría representar, digamos, o inclusive en un deportista, esto podría representar eh, un beneficio para él porque podría destacar en su ámbito, ¿no? En su lugar, en su área. Pero no sé si mi ejemplo sea correcto, el igual está mal, no está bien. Sí, bueno, tu pregunta iba de si todos tienen que ser siempre lo malo y la respuesta es sí, porque en el ámbito, por ejemplo, de la psicología de la salud, que está referida a prevenir, ¿no? Trastornos, enfermedades, el hecho de que uno haga en exceso, por ejemplo, un pintor pinte en exceso, de que si un día no pinta le da ansiedad y tiene que pintar siempre, a la larga esto le va a traer problemas de ansiedad precisamente,
¿no? Problemas psicosomáticos. Entonces ahí puede que tenga el impacto positivo en que la habilidad la refuerce, pero va a traer también algo negativo, que es un estrés no acumulado, por ejemplo. Entonces, si este estrés acumulado continúa, luego se puede convertir en algo psicosomático. Puede que el estrés lo sienta, por ejemplo, en los hombros, ¿no? No sé si alguna vez les ha pasado que están tan estresados que les duele una parte de la espalda, los hombros, ¿ok? Y si esta persona está estresada porque siempre lo tiene que hacer con el fin de destacar en aquello que hace, ok, puede destacar y va a ser positivo que destaque, pero va a venir también una consecuencia negativa en el estrés, ¿no? Si es algo psicosomático, lo puede sentir en los hombros y esto va a generar que después tenga algún dolor más fuerte en la espalda, que venga que este dolor en la espalda se convierta después en una enfermedad real, ¿no? Que afecta a la columna vertebral tal vez. Entonces ahí ya va a crear una enfermedad orgánica tal cual, que tuvo su origen en algo psicológico. Ok, ok, gracias. Oye, otra duda. Bueno, no sé si Ajá, lo mencionaste y quizá no te escuché. ¿La maximización sería, digamos, como referido a la adicción o no? a la Bueno, adicción, ajá, tendría como algo que ver en la conducta adictiva o algo así. por ejemplo, Digamos, em, pues no sé, la persona que fuma cigarro, que siempre lo necesita, ¿no? Y si no siente que puede fallar en algo, como que no, si yo no fumo, no me concentro, no hago esto. Y entonces sienta que si no lo tiene, que si ese error sucede de no tenerlo, pues no va a poder realizar la tarea y se va a sentir mal, no sé, va a decir que él se siente estresado, cosas así. ahí están los dos actuando, tanto la maximización como la minimización. La maximización en el uso, ¿no? De Ujú. que es que lo hago mucho porque así me siento relajado. Pero la minimización en cuando le preguntan, oye, pero esto no te va a hacer daño a los pulmones o algo así. No, no es tan grave. O Y prefiero en, tener algo en los pulmones que y en el esto. caso, y en el caso que sí aceptar y dijera, pues vamos a morir jóvenes o algo así. Estaría minimizando igualmente. Pues sí, ¿no? Porque como que no sea su vida la minimizaría. Ah, Ajá, exactamente, habría una minimización. Así que igual ahí hay un sesgo cognitivo. O sea, tanto en cualquier adicción, obviamente hay, no en sí, ese sí. caso sería así, la maximización y minimización. Tanto del alcohol, tomar mucho alcohol, el fumar y demás, ¿no? Va, va. Va. ¿Alguna otra duda, chicos? No, No. Por mi parte ya no.